Nos encontramos con Julián Ardila Mora, él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Unicervantes, docente en pregrado y posgrado, abogado y magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Procesal. Doctor, muchas gracias por atendernos y bienvenido. Muchísimas gracias, Victoria, y a toda la audiencia del Canal 8, un cordial saludo. Bueno, doctor Mora, vamos a hablar en referencia a estas elecciones presidenciales ya a tan solo unos cuantos días. ¿Qué lectura le dan ustedes desde la academia a la situación actual del país y a las elecciones? Bueno, pues este ha sido un proceso electoral bastante agitado, ha sido muy polémico. Realmente no inició en el mes de octubre, inició desde mucho tiempo antes, cuando se empezaron a conformar las alianzas que buscaban, de cierta manera, distinguir de dos polos en los que estuvo o se tornó la elección presidencial de hace 4 años entre derecha e izquierda. Entonces por eso se generaron unas opciones de poder en el centro con el nacimiento de la coalición Centro Esperanza, que tenía un propósito de mediar en esa tensión entre extremos que tuvimos en las elecciones pasadas. Creo que el desempeño o los resultados de las elecciones parlamentarias empezaron a allanar el camino para lo que hoy son las elecciones presidenciales. Hemos tenido una fuerte polarización en los extremos, tenemos una gran cantidad de electores que aún están al día de hoy indecisos frente a las opciones de poder y frente a su voto o al voto que van a depositar el próximo domingo, y hay unos elementos que han jugado bastante activos en los resultados de esta campaña política. Uno, la incidencia de las redes sociales, los medios de comunicación, el manejo de los debates presidenciales en canales regionales, en canales nacionales, públicos y privados, el manejo de las comunicaciones por parte de los partidos y las alianzas políticas. Creo que ese ha sido uno de los fenómenos más particulares. Ese arranque de hace 2 años que yo les decía que empezó en esa conformación de esa alianza del centro que se llamó Centro Esperanza, como tuvo una muy bajos resultados en las elecciones del Congreso, y cómo progresivamente a partir de ese hecho empezó a disminuir su proyección de poder, a tal punto que hoy el candidato de esa línea, que es Sergio Fajardo, pues ya ni siquiera está en la primera, la segunda posición, ni siquiera en la tercera, sino que se empieza a relegar a la cuarta posición dentro de las encuestas presidenciales. Es decir, que hay todo un panorama de agentes externos, de tensiones de poder, de medios de comunicación, de influencia económica, que hoy por hoy están influyendo en las decisiones electorales del país. Decano, habla usted en referencia a las redes sociales y el papel fundamental que estas han jugado. Los aspirantes a la presidencia de la República conocen de primera mano esta información. Así es, y mire que es muy particular. Hoy en las redes sociales pueden ser un medio para informar o pueden ser un medio muy eficaz para desinformar. Cualquier idea que se empieza a replicar de manera masiva, la gente empieza a creer que es cierta, indistintamente si la fuente es veraz o no lo es. Lo mismo está pasando en las campañas presidenciales. Sirven para transmitir las ideas, para llegar a más personas, pero también en algunos casos sirven para transmitir odio, para transmitir extremos, polos, empiezan a generar conflicto, y no necesariamente llegan las discusiones a transmitir ideas positivas, ideas de cambio, de construcción de país, sino todo lo contrario. Llegamos a empezar a construir ideas de conflicto, empezamos a desintegrar la política, y han sido tan importantes en esta campaña política, por ejemplo, que hemos tenido 2 rondas para las campañas presidenciales. Uno, lo que fue todo el tema de las precandidaturas, que estuvo la coalición de la cual salió elegido Federico Gutiérrez, estuvo la coalición Centro Esperanza y estuvo la del Pacto Histórico, como 3 grandes consultas que hubo para las presidenciales. Y si ustedes se dan cuenta de las dos primeras que mencioné, de la de Federico Gutiérrez y de la de Sergio Fajardo, entre la misma pugna que se generó en las mismas campañas por ganarse esa nominación por parte de esos colectivos o de esos partidos políticos, se hicieron tanto daño que hoy, pues entre ellos les queda muy difícil apoyarse, ayudar a sumar en la campaña.
A diferencia, por ejemplo, del pacto histórico, que no fue una campaña en la cual los candidatos pelearon en contra de ellos, sino se apoyaron en contra de ellos en una visión de país. Y lo mismo le pasó a Rodolfo Hernández, que al lanzarse por candidatura directa, pues él se obvió de toda esa discusión y hoy está llegando al final de la campaña muy fresco, con una posición pues menos crítica respecto de todo lo que pasó en esas, llamémoslas primarias, que fueron las consultas presidenciales, y toda la mayoría de la campaña, por ejemplo, de Rodolfo Hernández, que hoy es entre comillas un éxito según las encuestas, porque está llegando al tercer puesto y está inclusive amenazando en quedar en la segunda posición, se hizo en su mayoría a través de las redes sociales. Es decir, que las redes sociales se están volviendo un agente importante para la comunicación de las personas, en particular para la transmisión de las ideas políticas, para generar ese concepto en la casa, para que la persona que toma la decisión viendo y escuchando lo haga de manera más fácil. Pero también, como les digo, ha servido para tergiversar, ha servido para generar conflicto, ha servido para desinformar, ha servido para ultrajar a los candidatos, y yo creo que un debate político de altura tiene que quedarse en el plano de las ideas y no en el plano de las personas. Los jóvenes en este momento son el objetivo de estos líderes políticos que buscan ocupar la Casa de Nariño. Así es, yo creo que las juventudes nunca habían estado tan activas políticamente como en los últimos, podríamos decir, 6 años. Hay un movimiento juvenil muy importante que ha venido a decir: nosotros requerimos y llamamos las banderas, asumimos las banderas y queremos representación política y participación política. Pero además se dieron cuenta que si se unen pueden hacer elegir sus ideas. Un ejemplo muy fuerte lo encontramos en las elecciones al Congreso de la República. En las elecciones al Congreso de la República vemos cómo la votación más alta del Partido Verde termina siendo una persona que es un influencer de las redes sociales, que se identifica joven, ¿cierto? Que viene de todas estas ideas que llevaron a las movilizaciones del año pasado, que quiere un cambio sustancial en la política colombiana, y termina con la votación más alta del Partido Verde, inclusive por encima de la cabeza de lista, que era Humberto de la Calle, no del partido, sino de la lista para Senado. Entonces, esas particularidades las están generando. También vimos que en las otras listas de los otros partidos, los jóvenes empezaron a tener una representatividad más importante. Y hoy los candidatos a la presidencia de la República están buscando ese apoyo de los jóvenes para poder lograr consolidar esas mayorías que le permitan acceder a la presidencia de la República. ¿Por qué el joven se volvió un actor político importante? Primero, porque Colombia está en ese segmento. La mayoría de la población a venir para votar en este momento son jóvenes. En este momento, pues, hay una necesidad de cambio, hay un ambiente de cambio. Los jóvenes quieren cambiar esa política tradicional, cambiar los mismos partidos políticos, cambiar la forma del ejercicio del poder, hacer más democrática la participación, y por eso todos los modelos que tienden a presentarse como progresistas, sociales, que buscan promover cambios en la educación, cambios en la política, cambios en la sociedad, cambios en la forma de trabajar, pues empiezan a buscar esa aceptación. Entonces, es muy importante ver que cuando uno analiza las últimas encuestas que se han revelado por parte de los medios de comunicación y los centros de opinión, cómo los jóvenes tienen un direccionamiento muy significativo hacia una de las campañas políticas, y hay otros que están indecisos, pero están en esa línea entre el centro o las opciones de centro, las que no están polarizando y que buscan algún cambio dentro de la sociedad. Entonces, lo más importante, y en este momento, pues los jóvenes lo que tienen que identificar es cuáles son esas oportunidades de cambio reales que les van a permitir el acceso a la educación superior de calidad, el acceso a un primer empleo, la vinculación laboral permanente, y pues todos los servicios básicos de seguridad social, que es lo que en términos generales podrían mejorar las condiciones y distinguir las brechas sociales que tenemos en Colombia. Decano, hace un momento usted se refería al tema de los debates. ¿Qué opinión tiene sobre esta situación de los debates presidenciales que se han hecho a tan solo unos pocos días ya de estos comicios? Los debates presidenciales tienen una particularidad: parece que le va mejor al que no asiste a los debates que al que asiste, y eso es una mala señal, ¿sí?
porque se supone que el debate es un espacio en el cual de manera pública los candidatos deben confrontar ideas, programas, ¿sí? Programas de gobierno, formas de acción, propuestas para la comunidad, ¿cierto? Casi que lo que será más adelante su plan de desarrollo, su plan de gobierno. Y si usted se da cuenta, en los últimos debates hemos visto más confrontaciones personales, descalificaciones personales, cuestionamientos hacia las formas de pensar y no hacia las propuestas, no hacia las ideas. Eso hace que, por eso, las personas que no participan en esos debates hayan tenido a veces un mayor éxito. Y entonces usted se da cuenta, Rodolfo Hernández no ha participado en ninguno de los últimos debates y va creciendo. Gustavo Petro, hasta creo que esta semana, antes de esta semana, había dejado de participar en los debates, solamente está dando entrevistas individuales y le va mucho mejor. Cuando se enfrentan en los debates, pareciera que la forma como se moderan, las preguntas que se hacen o la forma como están comunicando los candidatos las propuestas no llegan a la comunidad, sino lo que terminan generando es más incendio, más belicosidad dentro de la campaña y no transmitir esas ideas que el ciudadano quiere tener claras a la hora de votar. Claro que sí, pues debería primar el respeto. Doctor Julián Ardila, muchas gracias por atender esta invitación nuevamente. Por último, un mensaje a todas las personas que en este momento lo están viendo y van a asistir a estos comicios electorales el 29 de mayo. Pues no, muchas gracias al Canal 8 por permitirme expresar estas ideas desde la academia, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Unicervantes, y decirle a la comunidad en general, a todos, que el voto tiene que ser a conciencia. Evitemos, la corrupción empieza en esos pequeños actos que nosotros tenemos. El mayor acto de soberanía que tiene un ciudadano colombiano es el voto. Esa es la forma de demostrar que nosotros tenemos el poder. Y si el voto lo comprometemos, lo vendemos o no lo depositamos por la abstención, estamos permitiendo que otras personas elijan por nosotros, que sean las ideas de otros las que se impongan dentro de la sociedad. Y nuestro objetivo es que a través de ese voto manifestemos de manera libre, voluntaria, indistintamente las ideas, si son de derecha, de izquierda, de centro. Eso debería ser indiferente. Lo que necesitamos es expresar nuestra postura política, nuestro favoritismo hacia uno de los candidatos, para que ese, cuando llegue a la presidencia de la República, tenga la posibilidad de tender puentes e incluir en un gobierno a todos los diferentes sectores políticos, hacer las votaciones y las elecciones con respeto, tolerando las diferencias, escuchando las ideas del otro. Si usted no está de acuerdo, no las tiene que compartir, las puede confrontar, las puede controvertir, pero siempre dentro del marco de la cordialidad, el respeto y el reconocimiento de la diferencia, que eso es lo que hace parte de la democracia. Y lo más importante para todos los colombianos es votar. Este domingo tenemos todos que salir a votar y cumplir nuestro deber como ciudadano y hacer uso de ese derecho que nos da la Constitución Política de 1991.